El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué será que hay situaciones donde pareciera, insisto, pareciera, en que Dios, en vez de hacer las cosas sencillas, fáciles, las hiciera más complicadas? En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. En el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 9, dice el versículo 12: Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Conocemos la historia de Moisés, cómo se produce su llamamiento. Ahí lo encontramos en los primeros capítulos de este libro Éxodo, y cómo el Señor le dice a Moisés que él oyó el clamor, vio la aflicción del pueblo y los sacaría de esa tierra a una tierra diferente, distinta, a una tierra donde fluiría leche y miel. Dios les mostraría su favor a su pueblo Israel. Ahora, mire qué profunda esta enseñanza bíblica, porque encontramos en los primeros capítulos de Éxodo, como les decía, que el Señor le da a conocer la ruta de lo que Él va a realizar, de lo que Él va a hacer, de lo que Dios ha seguido, utilizando una expresión contemporánea, minuto a minuto, de cómo el pueblo ha sido afligido. En el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 10, le dice el Señor a Moisés: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el objetivo, ahí está el propósito por el cual Dios está llamando a uno de los más grandes líderes que encontramos en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Moisés es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos. Ahora, aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que se va a hacer, porque es Dios el que está dando su palabra. El pueblo va a ser libertado, el pueblo va a salir del yugo de la esclavitud donde ha estado por un espacio de más de 400 años. Es la palabra de Dios, es una palabra santa, es una palabra que se va a desarrollar, que se va a cumplir, es una palabra firme. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabe, yo quisiera subrayar una expresión acá, una frase, una palabra. Lo que el Señor le dice a Moisés, dice: para que saques de Egipto a mi pueblo. Ahora, no le dice que Dios lo hará, sino que le está diciendo a Moisés que Él lo va a hacer. ¿Sabe? Acá hay una muestra de esta sociedad santa, esta sociedad que Dios hace con el hombre para cumplir sus fines, para cumplir sus propósitos. Dios va a usar la vida de Moisés, al igual como Dios también está interesado en usar nuestra vida hoy. ¿Dios lo podía hacer solo? Claro que sí,
¿Dios podía hacer las cosas de forma instantánea, de forma automática? Claro que sí. ¿Dios podía transportar a su pueblo, sacarlos de ese lugar y ponerlos en otro, así, de forma inmediata? Claro que sí. Dios es poderoso y yo me quedo corto con las ideas de cómo Dios podía haberlo hecho. Ahora, ¿por qué Dios no utilizó entonces una forma más fácil? ¿Por qué Dios no utilizó entonces un camino más corto para que ellos salieran de ahí? Y digo salieran para utilizar solamente esta primera parte, lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque está claro que ellos se tardaron más en el desierto producto de la dureza de su corazón. De eso no me voy a referir yo. Llegaremos solamente hasta cuando ellos atraviesan por el Mar Rojo. Ahora, por eso que aquí nos vuelve a surgir esa inquietud, esa interrogante: ¿por qué Dios pareciera que hiciera las cosas más difíciles cuando Él las puede hacer más fáciles? ¿Por qué pareciera que fuera el propio Dios, en este versículo que leímos al principio, por qué pareciera que fuera Dios mismo el que hace las cosas más complicadas? Fíjese que dice la Biblia literalmente: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Es la intervención divina. Y mire, cuando Moisés va a decirle al pueblo que Dios los va a libertar, y Moisés va a hablar con el faraón, las cosas no se le pusieron más fáciles a Moisés ni al pueblo. Porque el faraón lo que razonó es que ellos, el pueblo de Israel, tenía mucho tiempo de ocio para pensar tonteras, según él, diciéndolo en otras palabras para que comprendamos. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Les multiplicó el trabajo. No fue fácil esta labor para Moisés. No fue fácil cumplir, responder a su llamamiento. Y vuelvo a hacer esta pregunta: ¿por qué Dios pareciera que comienza, en vez de facilitar las cosas, a hacerlas más complicadas? ¿Por qué ahora tenemos la intervención divina que pareciera que en vez de abrir las puertas, las estuviera cerrando? Usted puede ver en las Sagradas Escrituras, antes de esta lectura de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 12, que aparece de forma reiterada el hecho de que el corazón del faraón se había endurecido. Pero es recién en este versículo 12 de Éxodo 9 donde está la intervención de Dios. Pero, con un pero, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y sabe, para sorpresa de muchos, no es la única ocasión, no es el único pasaje bíblico donde nos señala que Dios hizo aquello, que Dios haya endurecido el corazón de Faraón. Si usted se fija, aparentemente esto no se entiende. ¿Cómo es esto? ¿Qué idea tiene Dios? ¿Por qué Dios complica las cosas aparentemente en vez de hacerlas más fáciles? Porque Moisés podía haber ido en ese primer diálogo ya comisionado por Dios para liberar al pueblo y de forma inmediata conseguir todos los medios para finalmente salir de ahí. Pero no fue esa la realidad, no fue esa la situación, no fue eso lo que le ocurrió a Moisés. Ahora, pregunta: ¿podía haber hecho Dios las cosas más fáciles? No cabe duda que sí. Si Dios es soberano, Dios es Dios. Podía haber transportado de forma así instantánea, como decíamos, al pueblo de un lugar a otro, de ese lugar inmediatamente a la tierra prometida, como encontramos en el Nuevo Testamento, a Felipe hablando con el etíope, y después que el Espíritu Santo lo transporta a otro lugar.
Dios lo podía haber hecho así. Entonces, ¿por qué Dios no hace las cosas más fáciles? ¿Y por qué pareciera que a veces las complica? ¿Ha pensado usted alguna vez eso? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Donde hemos tenido una lógica, donde hemos creído que Dios va a obrar de tal o cual forma, donde hemos creído que Dios va a hacer las cosas de determinada manera y nos encontramos que esa forma que nosotros esperábamos que Dios obrara, Dios no obró así. Y donde esperábamos que hubiese una respuesta favorable, no hubo una respuesta favorable. Donde nosotros ahí oramos, nos acercamos al Señor, le pedimos al Señor que nos ayudara, que abriera puertas en ese momento, y Dios, en vez de abrirla, parece que la cerró. ¿Por qué Dios? Aparentemente hay ocasiones en que hace las cosas más difíciles para nosotros. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Dios? Que Dios sabemos que es todopoderoso. Sabemos que el Señor, para Él no hay imposible alguno. Sabemos lo que la palabra nos enseña, una cantidad de promesas que tenemos para el que cree. Dice la Biblia, todas las cosas son posibles. Sabemos cómo Dios ha obrado a través de la historia. Pero esto que estamos compartiendo está en las Sagradas Escrituras. Ocurrió, sucedió. Y yo les mencioné esa porción bíblica, versículo 12 de Éxodo 9, donde dice que pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo se entiende eso? Ahora, ¿sabe qué? No será la única vez en que la Biblia mencione esa intervención de Dios así, endureciendo Dios el corazón de Faraón, haciendo, y perdonen la expresión, entre comillas, las cosas más difíciles, haciendo las cosas más difíciles aparentemente. Mire, eso no solamente lo encontramos en ese versículo 12 de Éxodo 9, sino que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 20. Una vez más, la Biblia mencionando, diciendo, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora, sabemos lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando ahí, endureciendo el corazón de la máxima autoridad de Egipto. Pero, ¿qué pasa con el pueblo de Israel en toda esta espera? ¿Usted cree que ellos recibían estas noticias con gozo, con alegría? ¿Usted no cree que ellos cuestionaban a Moisés? Dijimos, Éxodo capítulo 10, versículo 20. Ahora, nada más son estas porciones bíblicas las que señalan esta intervención divina de Dios, aparentemente haciendo las cosas más difíciles. Mire, versículo 27 de Éxodo 10, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Dios, como aparentemente en vez de ayudar, empieza a hacer las cosas más complicadas. Mire, Éxodo 14, versículo 8. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Ahora yo quiero que meditemos un momento, porque por lo menos yo me siento plenamente identificado con esto, de que hay circunstancias que nos toca vivir, que nos toca enfrentar, donde nos gustaría ver la mano de Dios obrarse de forma casi inmediata a cuando nosotros estamos orando.
de que Dios de forma inmediata nos hiciera las cosas más fáciles, más sencillas, el camino más expedito. Pero Dios es Dios, Dios es soberano, Dios ya estuvo incluso en nuestro futuro. Dios, para Él, el presente y el futuro es parte de la historia, Él ya estuvo ahí. Y Dios sabe exactamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que es mejor para nosotros. Y Dios conoce nuestro corazón. Ahora, ¿por qué Dios pareciera que hizo las cosas más difíciles? Mire, no nos olvidemos de algo. No nos olvidemos de que Dios ya había dado su palabra, que Él los sacaría de esa tierra. O sea, Dios les había hecho una promesa. Al igual como Dios nos ha dado tantas promesas a nosotros, que somos aún más privilegiados que aquel pueblo, porque estamos en un pacto distinto, en un pacto diferente. Estamos en una dispensación diferente. ¿Sabe? Pero nos pasa a veces igual, como le pasaba al pueblo de Israel, porque comienzan a surgir las interrogantes, comienzan a surgir las dudas. Pero ¿cómo comprendo esta situación? ¿Cómo comprendo lo que me está viviendo si Dios me dijo tal o cual cosa? ¿Cómo entiendo esto? ¿Sabe? Y nos toca enfrentar situaciones muy similares a las que vivió el pueblo de Israel, donde lo que tenemos es una palabra de Dios, lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos habló, pero donde las circunstancias pareciera que Dios se ha olvidado de lo que dijo, donde las circunstancias pareciera que Dios comienza también a endurecer corazones alrededor nuestro, y donde vemos amenazada que se cumpla esa palabra que Dios nos habló. ¿A cuántos en esa espera se les han agotado las fuerzas? ¿A cuántos en esa espera han decidido tirar la toalla? Porque ¿dónde está lo que Dios me habló? ¿Dónde está lo que Dios me dijo? Si lo que veo alrededor mío son puertas cerradas. Y fíjese que ahí hay un ingrediente importante de la fe que tiene que desarrollarse, que tiene que fortalecerse, que es la paciencia. Aunque las circunstancias parecieran mostrarnos de que Dios se olvidó de lo que nos habló, aunque pareciera que las circunstancias nos mostraran de que Dios se olvidó quizás hasta de nosotros, podríamos llegar a pensar: ¿cuántos hemos creído en algún momento? Dios ya se olvidó de mí, no soy tema para Dios, no veo aparentemente el favor de Dios para mi vida, oro y pareciera que no pasa nada. Es que en ese intertanto, donde parece que las puertas se cierran, Dios está trabajando. En ese intermedio donde pareciera no ver el favor de Dios, ¿dónde está en todo esto? Dios está trabajando, Dios está perfeccionando su obra, Dios está perfeccionando en nosotros la fe, Dios está en nosotros perfeccionando el carácter de Cristo. En medio de esa escena donde pareciera que Dios está haciendo o permitiendo que las cosas fueran más complicadas, es que, querido hermano, querida hermana, amigo que me estás escuchando, hay momentos, hay situaciones, hay milagros de Dios que vienen amarrados de problemas, de enfermedades, de crisis, donde Él quiere glorificarse, donde Él quiere mostrar su poder, donde Él quiere mostrar su favor, donde Él quiere mostrarnos que siempre, siempre ha estado con nosotros, que Él no nos ha dejado. Pero en esos intermedios, donde se nos presenta un panorama similar al que se le presentó al pueblo de Israel, donde Jehová endureció el corazón de Faraón, insisto, no por una vez, leímos varias porciones donde ocurre lo mismo. Parece que adentro se nos apretara el estómago. Parece que sintiéramos hasta una aflicción y ganas de decirle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si me dijiste otra cosa? ¿Por qué? Pero Dios
no se ha olvidado de sus promesas. Dios no se ha olvidado de lo que te habló. Dios no se ha olvidado de ti. Por más que hoy día te encuentres atravesando un periodo de aflicción, por más que hoy día te encuentres atravesando una de las peores y más difíciles pruebas que has tenido que enfrentar, Dios no se ha olvidado de ti. Dios se va a glorificar. Dios va a mostrar su mano. No nos soltemos nosotros de la mano de Él. No dejemos de creer en sus promesas. Por más que el panorama, que el escenario se vea complejo, por más de que el sol comience a oscurecerse, no nos soltemos de la mano del Señor, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios, su brazo, su mano no se ha cortado para bendecir. Todos los días el Señor está mostrando su favor. Llegará el momento donde veremos que el Señor va a hacer ese milagro sobrenatural, donde no va a caber ninguna duda de que Dios es el que se está glorificando, de que Dios es el que va caminando con nosotros, al igual como le ocurrió al pueblo, que empezaron a cuestionar. Empezaron a decir, ¿acaso no había suficientes sepulcros en Egipto que teníamos que llegar a morir acá? Al desierto, Dios tenía reservado algo todavía más grande, algo que no se había visto jamás en la historia. Dios tenía el milagro para ese momento. Dios tenía la respuesta. Dios tenía el camino preparado donde para el hombre ya no había más camino. Dios separaría las aguas para que su pueblo pasara. Yo no sé cuánto nos falta a nosotros hoy para llegar a ver esa respuesta, pero la experiencia del pueblo de Israel debería fortalecernos a nosotros hoy, de saber que así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con nosotros. ¿Sabe? Me gusta lo que el Señor le dice al pueblo de Israel cuando ya están por llegar a esa tierra prometida. El Señor les da una serie de recomendaciones, una serie de mandamientos, de instrucciones, pero parte de lo que el Señor le dice, les recuerda lo que ellos vivieron, les recuerda lo que ellos atravesaron, les recuerda algunas de las experiencias que ellos tuvieron que enfrentar. Dice la escritura ahí en Deuteronomio 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Dios te hizo el milagro. Y mire, sigue diciendo versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, que en ningún momento Dios ha dejado de pensar en ti, que en ningún momento Dios no ha dejado de tener misericordia hacia ti. Su gracia y su misericordia han estado siempre a nuestro favor. Y si hoy día estás atravesando una situación difícil, donde quizás te preguntas, bueno, pero ¿dónde está lo que Dios me habló? Ten paciencia, no permitas que bajen tus brazos y sigue adelante. No te sueltes de la mano del Señor, porque estás más cerca de ver ese milagro, estás más cerca de ver esa respuesta a tus oraciones, a lo que estás pidiendo, a lo que estás clamando, a lo que te ha sido incluso como un medio para que tu corazón se quebrante. Te has quebrantado, te has afligido delante del Señor, pero estás más cerca de ver esa respuesta que Dios ya tiene preparada para ti. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización
y edificación del cuerpo de Cristo.